Su. ¿Cómo están mis queridos amigos de Lere Lere? Bienvenidos a esta nueva emisión. Les comento, chicas, buenas noches a todos ustedes. Me encuentro desde la provincia de Loja, aquí transmitiendo, así es que esperemos que la tecnología nos acompañe en esta noche porque yo estoy satisfecha, orgullosa de tener con nosotros en esta oportunidad a una gran cuencana, escritora increíble, ganadora de o más bien dicho, uno de los mejores libros que se ha escuchado por ahí en el 2019, no solo nacional, sino internacionalmente. Ella es Natalie García Freire, a quien le damos la bienvenida. Natalie, muchas gracias por estar en este espacio de Leer el Leer. Hola a todas, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo también estoy encantada de estar aquí y poder conversar un poco más. Así es, nosotros también felices. Bienvenida. Nuestra piel muerta. Qué buen tema. Por ahí, un fragmento de ese libro que ya me estuve leyendo desde hace algún tiempo atrás, es más o menos reconocer la historia de Lucas cuando está surgiendo o cuando entabla una comunicación con un padre con el que antes no pudo relacionarse. Cuéntanos un poco de eso para que la gente se acuerde de esa historia maravillosa y también te reconozcan como la gran escritora que eres. Bueno, nuestra piel muerta, como tú bien cuentas, es la conversación de Lucas con su padre que ya ha muerto. Y es una conversación en la que él de alguna forma reprocha muchas de las cosas que sucedieron en su hogar cuando era niño y él lo hace mientras vuelve a casa, vuelve a ese hogar que está tomado por dos extraños y en ese regreso a casa, además de hablar con ese padre, también se pregunta una serie de cosas sobre el volver, sobre la tierra, sobre la vida, sobre la muerte, y es sobre todo esas preguntas las que hacen la parte más quizá fuerte o en la que más se puede dialogar con el lector. Exactamente, y eso es lo que te ha marcado y abierto muchos caminos, ¿no? En esta oportunidad nuestro tema habla mucho de la equidad de género cuando de letras se trata. Es complicado en una sociedad en la que actualmente vivimos y buscamos la equidad. Sí, totalmente. Yo, la verdad, me he sentido de alguna forma agradecida porque creo que ya otras escritoras han abierto un poco el camino que tenemos, además del problema de la equidad de género que se da muchísimo en el mundo editorial. También es cierto que internacionalmente el país, nuestro Ecuador, está en medio de, bueno, Perú, Colombia, que tienen sus premios Nobel, que tienen un tema literario mucho más reconocido, pero Ecuador ha tenido muchísimas voces y muchas voces femeninas, y yo me siento muy agradecida porque creo que muchas mujeres ya han ido creando caminos por los que transitar. A pesar de que se mantienen muchas dificultades y de que estas mismas mujeres han tenido que pelear mucho y realmente casi gritar para que se las escuche, creo que hoy en día hay muchos caminos que ya están forjados, están abiertos y que es al menos un poquito más fácil quizá empezar a encontrar estos caminos literarios gracias a todo ese enorme trabajo que han hecho otras escritoras y escritores ecuatorianos. Y justamente, querida Natalie, estamos en el mes de marzo. Cada domingo nos acompaña una gran mujer, una mujer destacada en diferentes ámbitos, en este caso la literatura se hace presente acá también, y es por eso que queremos entrar ya en el universo narrativo de lo que refiere a la literatura como tal, y esta literatura cuencana y ecuatoriana que ha trascendido a través de ti también. Por favor, Ceci, coméntanos un poco. Bueno, obviamente tu libro, ¿no? Tu primera novela, Nuestra piel muerta, ha recibido tantos
halagos, tanto reconocimiento internacional, que en realidad es algo novedoso, ¿no? Para una ecuatoriana, para un autor ecuatoriano. Y como decías tú, pues en realidad estamos en este mes de las mujeres. ¿Qué tan difícil ha sido para ti? Digamos que si tú no hubieses tenido ese chance de haber salido del Ecuador para poder tener ese contacto primero con la, pues, con tu escuela en donde estuviste, ¿no? Es en España, y pues de ahí con esta editorial, La Navaja Suiza, pues que te hizo que hizo la invitación a la escuela, según tengo entendido, para que se entreguen estos manuscritos, ¿no? En todo caso, bueno, fue todo un fortuito, digamos, de cierta forma, pero ¿tú crees que las mujeres en especial, o cualquier autor aquí ecuatoriano, si no estuviese que salir, tuviese ese chance de lograr extender su voz literaria fuera del país, como tú lo has hecho, porque hay muchísimos escritores que han tenido mucho éxito aquí nada más en el Ecuador, ¿no? Y pues que en realidad también se merecen tener este reconocimiento internacional. Y algunos, claro, sí lo tienen, pero es algo un poco más regional, ¿no? En todo caso, en tu libro, pues que ha sido bien reconocido, se nota también todo esa trayectoria. Entonces, tú, volviendo a la pregunta inicial, ¿tú crees que un autor ecuatoriano, cuencano, digamos, o ecuatoriano también, pueda salir desde acá, desde el Ecuador, internacionalmente? Yo creo que indudablemente ahora hay muchos más caminos para eso. Bueno, primero porque creo que hay muchos más proyectos editoriales en América Latina que están buscando como esa conexión, están buscando autores en varios países y creo también que a raíz, como yo decía, más allá de la publicación de mi libro, de otras autoras y autores como puede ser Ernesto Carrión, que es un autor muy reconocido internacionalmente, o Mónica Ojeda, creo que sí hay un foco más fuerte ahora en la literatura ecuatoriana y que sí es más posible quizá que hace unos años que los autores empiecen a encontrar estas formas de salida. Ahora mismo, bueno, otra poeta cuencana, Camila Peña, que ganó un concurso internacional de poesía. También están otras poetas como Juliana Ortiz, que va a ser también publicada en España su poesía. Yo creo que cada vez el mundo editorial sí se está abriendo paso para que todo eso suceda, pero sobre todo desde las iniciativas pequeñas y más independientes, porque el mundo editorial que mueve como estos grandes fenómenos y que vende muchísimo y que llega a todos lados, yo creo que ese se mantiene como, no sé, intocable, no ha cambiado demasiado, pero las iniciativas más pequeñas, más independientes que están surgiendo en toda Latinoamérica y que tienen mucha conexión con España, sí que se está moviendo mucho más y se están abriendo estas puertas. También creo que hay una coincidencia en ese sentido en varias autoras que hemos podido viajar a España y ahí contactar con mucha gente y rodearse de círculos literarios en los que puedes empezar a buscar opciones de publicación. Eso me pasó a mí, le pasó a Mónica Ojeda, le pasó a Fernanda Ampuero. Eh, También es como una suerte, ¿no? El poder haber hecho eso. Y creo que se da sobre todo porque la escritura como enseñanza, como oficio,
está teniendo como un gran relieve ahora en España. Antes lo tenía en Estados Unidos, por ejemplo, de donde salieron muchísimos narradores de las escuelas de escritura creativa, pero ahora eso está sucediendo en España y en toda Europa, y también eso tiene mucho que ver con lo que ha sucedido, porque mucha gente de Latinoamérica puede moverse, y eso también está sucediendo en México y Argentina, o sea que son movimientos que empiezan nuevamente a efervecer, como ha sucedido en otras épocas, y que dan paso justamente a que el mundo editorial quizá o las publicaciones empiecen a salir de nuestro país. Súper interesante y me alegro mucho de que hayan estos movimientos en estos diferentes países de Latinoamérica, pues que está dedicado a oficio, y pues sobre todo en esta época en donde en realidad ya no tienes un libro físico, ya no, la gente ya no lee tanto, y de por sí en nuestro país no es sabido que la lectura no es uno de nuestros fuertes, o no tenemos esa costumbre de la lectura. Entonces por eso también es un poco más interesante y en todo caso es una suerte que todavía se mantenga estos grupos y esta pasión por la lectura. ¿Tú lees libros físicos o tienes un Kindle? O ¿cómo lees? ¿Cómo te gusta leer? Bueno, la verdad, siempre prefiero leer en libros físicos. También tengo un Kindle que para libros que a veces no puedo conseguir, pero también esa es otra cosa que está sucediendo y que no sé, renueva también el panorama de la lectura, que muchas librerías también independientes, por ejemplo, la librería Tolstoy en Quito, la librería Casa Morada en Guayaquil, que también funcionan como activadores de lectura, porque tienen muchísimos eventos, charlas, conferencias, pero además traen libros que no se encuentran fácilmente, que libros, como digo, de editoriales mucho más pequeñas, a los que uno no puede acceder si no viajas a otro país, pero estas libreras muy apasionadas y que realmente hacen que uno pueda gozar de la lectura, traen muchísimas cosas, y yo creo que también por ahí nos hace falta conocer estos lugares, ¿no? Que siempre son emprendimientos quizá más pequeños que las librerías que podemos visitar todo el tiempo, pero son emprendimientos que valen mucho la pena porque amplían mucho las lecturas, y también porque están todo el tiempo tratando de dinamizar este mundo de la literatura, como digo, haciendo desde conferencias o clubes de lectura, y todo eso sirve no solo para la gente que escribe, sino para la comunidad en general, que puedan simplemente abrir otro tipo de libros, empezar a buscar otro tipo de historias. Y yo realmente, la verdad, en pandemia, que ha sido muy difícil salir o conseguir libros, gracias a la Casa Morada y Tolstoy siempre he podido tener algo que leer o libros realmente que me vuelan la cabeza, y por eso también he podido mantenerme leyendo en físico. Y justamente nosotros debemos aprovechar estas situaciones, ¿no? Si bien la pandemia es algo que nos ha afectado de alguna forma, en el sentido de que nuestra normalidad cambió, y al tener este confinamiento, sí, como padres podríamos manejar entonces con los niños esta cultura, porque en realidad se trata de una cultura. En alguna oportunidad ya conversamos con Juan Estrella, por ejemplo, que siempre todo este tema de artes, todo este tema de la escritura, de la lectura, del teatro, siempre se basa desde los padres, ¿no es cierto? Tenemos que inculcar en los niños, y tú también eres una escritora muy joven, entonces entiendo que también tu vida fue desarrollada un poco o basada un poco en esta cultura que es importantísima. Sí, total. La verdad, mis papás tenían una biblioteca pequeña con sobre todo clásicos y, bueno, muchos autores del boom latinoamericano. Y ellos sí siempre fueron los primeros que, no sé, cualquier momento, si estás aburrida, toma un libro. O también mi mamá hacía de los libros algo como si fuese un premio enorme. Entonces
cuando yo terminaba algo que para mí era un reto, me daba un libro nuevo. Creo que esa es una forma de acercarse a la lectura distinta, no más allá del lee porque te va a servir, no, sino toma esto que te vas a divertir. Cuando acabas de, no sé, me ayudaste a ordenar toda la casa, toma este libro que te pases un buen rato. Como creo que en los niños es muy, muy delicado acercarse un poco a los libros. A los niños les encanta, o sea, uno ve un niño, incluso antes de aprender a leer, el objeto del libro les atrae mucho, pero creo que siempre tenemos ese miedo de que no lean y tratamos de acercarnos un poco como tienes que leer o ponte a leer, siéntate y lee, no veas la tele, lee. Creo que es delicado tratar de que los niños vean en el libro algo realmente divertido y algo que les guste hacer. Creo que esta es un poco la forma de acercarse a ellos, como quizás sí, está ahí la televisión y los videojuegos y los celulares y todo, pero también hay otra opción que son los libros. No tienes por qué dejar una para la otra, pero aquí está también esta diversión. Creo, no sé, yo también de pequeña y en la niñez no me gustaba demasiado la televisión, no teníamos videojuegos, creo que teníamos otra infancia, ¿no? Y los libros suplían un poco todo eso, pero veo mucho con mi sobrino, con otros niños, que ellos realmente les apasiona y les divierte, y en algún momento se les cambia ese chip en el que ya piensan que no es divertido, sino que es algo que alguien les dice que hagan. Y que hay que tratar de evitar a toda costa ese momento. Es justamente eso, yo quiero hacer solo un paréntesis. Empecé yo también con mi hija desde pequeña a darle libros como premio. Entonces nos fue muy bien, tiene una biblioteca a su corta edad ya de unos 57 libros, leídos al principio por mí, pero después ya ella también los cogía y cuando empezó a leer ya los leía. Como tú dices, se cambia ese chip en algún momento, y creo que también el entorno social es el que modifica a ellos. Por supuesto, ahora es videojuegos, ahora están muchas cosas de moda en cuanto a la tecnología, entonces los niños pierden ese interés. Pero algo que a mí me ha servido, por ejemplo, hasta el día de hoy, es seguirle leyendo todas las noches, entonces ella también ya le hace falta leer en la noche antes de ir a dormir. Entonces, si yo ya no le leo, coge el libro, lo lee y se duerme. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que trabajar como papás justamente. Querida Cuca, cuéntanos. Bienvenido. Sí, bueno, buenas noches, Natalie, qué gusto tenerte con nosotros. Antes quiero darles a todas las personas que nos están viendo. María Esperanza hoy no nos pudo acompañar porque se encuentra un poquito indispuesta de salud, pero nos manda muchos saludos, y nosotros a su vez esperamos que ella se recupere pronto y ya la próxima semana esté con nosotros. Sí, realmente la lectura parte mucho de nuestros papás, de lo que nos inculcan. Entonces, sí, la verdad que enseñarles a nuestros hijos desde pequeños a leer es muy importante. Y yéndonos un poquito hacia atrás, vamos a hablar ahora un poco de la Natalie antes de la escritora, ¿sí? Me gustaría saber un poco de ti, qué es lo que te llevó a escribir. ¿Qué es lo que hizo que siguieras ese sueño? Porque sé que viajaste a Madrid justamente persiguiendo el sueño, pero ¿qué fue lo que te hizo seguir ese sueño? A ver, la verdad, creo que desde chica siempre tenía como esta idea de escribir una historia, como las historias que leía o me leían. Pero también me parecía que era algo muy grande o muy inalcanzable, quizá porque no había conocido a nadie que fuese una escritora o un escritor, y eso se veía como algo de otro mundo. Pero sí recuerdo mucho que leía. Mi mamá me dio algunos libros de Alicia Yáñez Cosío, y claro, se volvía un poco más real esta idea, ¿no? Porque es una escritora ecuatoriana y se vuelve un poco más como alcanzable, incluso
como más cierto, más verdadera esta idea y más posible. Y por mucho tiempo dejé bastante de lado, sobre todo el acto de escribir, pero jamás dejé de leer. Siempre, toda la vida he sido como una lectora muy compulsiva de alguna forma. Siempre quiero estar leyendo y leo muchos libros a la vez, o estoy releyendo, busco libros y quiero volver a leer y saber toda la historia otra vez. Y creo que, bueno, yo cursé primero un año de medicina y una de las cosas por las que salí de medicina fue porque justamente no sentía que tenía este tiempo de dedicarme a la lectura, y sentía que era como un sacrificio muy grande dejar eso de lado. Y después estudié comunicación, trabajé como periodista algunos años, pero siempre se mantenía esta idea de, sí, esta pica casi de quizás algún día quiera sentarme a escribir y cumplir esto de escribir ficción, sobre todo porque el periodismo me llenaba mucho, pero es otra cosa, ¿no? Trabajas mucho con otro material que es la realidad, lo verdadero, los hechos. Claro. Pero al tercer año en mi trabajo como periodista pensé que quería sacarme esas ganas. O sea, simplemente quizá no iba a tener otra oportunidad, tenía 25 años, no era un problema en ese momento muy grande adquirir un préstamo, una deuda, porque decía, bueno, tengo tiempo, puedo trabajar después, quizás si me quedo demasiado tiempo en este trabajo, luego ya no lo quiera perder. Fue como un momento de decir, si no me arriesgo ahora y me saco estas ganas, quizá luego no lo vaya a hacer, me acomode y ya no lo haga. Entonces ahí fue cuando decidí irme y me fui a España un par de años a estudiar en una escuela de escritura, y realmente tampoco tenía tan claro que iba a escribir un libro, una novela. Simplemente quería sacarme estas ganas de escribir ficción. Pero bueno, allá de una manera u otra se fueron dando las cosas. Pensé en esta historia que realmente era una historia que me obsesionaba, que quería finalizarla, terminarla, y todo, como hablábamos antes, se dio de una manera como fortuita, ¿no? Terminé la historia, luego pasó, bueno, la editorial contactó con la escuela por si sabían de algún manuscrito terminado, y fue como bastante casual, pero una vez que empezó este tema de escribir la novela, y sobre todo ya de que la novela salga y fuese leída, creo que fue eso lo que me hizo pensar que sí, yo quiero esto para mí. O sea, quiero dedicarme a escribir historias, a imaginar historias, a buscar estas historias, y creo que es más estos últimos años, a raíz de la publicación, de que la novela fuese leída por otras personas, que he llegado a esa decisión de si yo quiero escribir. Pero antes de eso era siempre como con más ganas de sacarme la pica o de ya arriesgarme y ver qué pasaba. Y a veces pensaba y luego que volvería ya a mi vida normal de periodista, pero ya hubiese probado eso. Pero bueno, la vida, digamos, a veces da vueltas, y ahora sí que yo siento y estoy convencida de que quiero escribir y quiero, si no dedicarme a eso, porque no siempre es posible dedicarse a eso a tiempo completo, sí que sea como la parte más importante de mi vida. Natalie, cuéntanos una cosita. ¿Hay partes, es 100% imaginación, o si tomas de hechos reales para tu escritura? Vivencias tal vez no tuyas, tal vez de alguien, para escribir. Cuéntanos un poco. La escritura, al menos como yo la he vivido, y Nuestra piel muerta, es una mezcla, ¿no? Hay cosas
referencias sobre todo muy fuertes, personales, que una de ellas puede ser la casa de mi abuela, también vivencias y sobre todo preguntas personales sobre que a mí me obsesionan, me inquietan, me hacen pensar mucho como qué es la muerte o cuál es nuestra relación con la muerte, cuál es nuestra relación con la tierra, con lo natural. Todo eso sí es muy personal y sí tiene mucho de mi propia vida y sobre todo de mis propias inquietudes. Pero de ahí la historia, toda la trama y los personajes son una forma de imaginar todo eso para darle una respuesta a esas inquietudes. Entonces creo que siempre es una mezcla y en general lo que he escrito, cuentos o Nuestra piel muerta, el texto en el que estoy trabajando ahora, va muy así, tiene una base muy propia, personal, incluso a veces quizás recuerdos, pero no sé, me gusta que la historia tenga su propia vida, la trama sí sea imaginada, inventada, y en la base siempre está esa experiencia quizá personal o autobiográfica. Además, siempre que Muy bien, escribimos Nata. algo o que compartimos algo a través de canciones, justamente la escritura, siempre hay algo de real, ¿no? Va más allá de la imaginación, va más allá de pensar que es fantasía, sino es ese doble sentido tal vez o ese doble mensaje el que estamos transmitiendo y ese es el que queremos que se conecte con la gente, ¿no? Entonces, la vida en el aquí y el ahora, después de eso, ¿qué sucede? O en el momento en el que no hacemos lo que queremos, ¿qué pasa? Entonces, en realidad tiene mucho significado, no solo lo que tú escribes, sino también cómo lo interpretemos. Así es. Y bueno, Natalia, ya adentrándonos un poquito más en lo que es Nuestra piel muerta, ¿no? El libro que te ha merecido tanto reconocimiento. Es un libro, obviamente, una novela muy interesante, muy cautivadora, y hay tantas cosas que te hacen pensar, como tú has dicho, ¿no? Sobre la muerte, sobre la vida después de la muerte. Y esa fascinación con los detalles que tú tienes una fascinación, me doy cuenta o me di cuenta en el momento en el que leía la novela, con estos seres diminutos, ¿no? Con los bichos, con los artrópodos, con todos los insectos. Es algo que en cierta forma a ciertas personas les causa, es causa de miedo, otras personas les provoca mucho interés, pero en tu caso, ¿siempre has tenido esa fascinación por estos seres diminutos o simplemente eran ya un camino para contar esta historia que es Nuestra piel muerta? De pequeñas, con mis hermanas sí teníamos como cierta fascinación por algunos insectos, por los escarabajos o los pispos, las orugas, y sobre todo por investigar todo lo que pasaba con esos insectos en el jardín de mi abuela, que estaba como lleno de insectos y que además, tenía luciérnagas, muchísimas mariposas, saltamontes, y sí teníamos como mucha curiosidad por todos esos insectos. Pero en la novela sucedió mucho que empezó a ser el tema de los insectos algo muy inconsciente, no fue para nada planeado desde el principio. De hecho, al principio no estaban en la novela, no, toda esa parte en la que Lucas se obsesiona con esos seres no estaba planificada o tampoco estaba pensada en escribirse, pero fue algo como muy inconsciente del proceso de escritura, y más bien a raíz de eso, a raíz del sentarse a escribir y que siempre saliera algo relacionado con insectos, me obligó a reinteresarme, digamos, a volver un poco a esa infancia, a volver en ese tiempo vivía en Madrid y trataba de hacer como muchas caminatas
buscando insectos y tratando de volver a esa curiosidad de niña. Y fue casi como una imposición del propio personaje, ¿no? Esto de volver a investigar y volver a tener esa cercanía y también como a cuestionarme a mí misma todo eso, o sea, el miedo, la repugnancia que causan los insectos, no sé, a preguntarme a mí misma si yo les tenía miedo o no, qué es lo que me daba escalofríos de ver, no sé, una araña. Era como una investigación que a mí me despertó la novela y realmente desde ahí se ha quedado. Tenemos ahora en casa como una colección de varios insectos, de libélulas, de escarabajos, que siempre que hacemos caminatas encontramos o que a veces están en el jardín o se han muerto y están en las flores. Y les vamos recolectando y ya tenemos como en la casa una cajita con todos esos que son como pequeños tesoros, pero fue algo que nació muy orgánicamente en la escritura y que me obligó pero es a... algo que calza, ¿no? Y que va muy bien con el tema que estás tratando, ¿no? Y el tema de la muerte también, y el hablar como un personaje tan querido como es el padre, ¿no? Ya después de la muerte y los insectos que están justamente ahí rodeando, incluso hasta el cuerpo muerto. En todo caso, todo esto... puede ser que surgió casualmente o tal vez estuvo inconscientemente ahí el tema de los insectos, pero ayudan a acarrear la historia de tal forma en donde en realidad también tú sientes como lector esa parte, ese miedo. Es un poco hasta macabro pensar en esos escenarios con los insectos en un cuerpo y todo eso. Y claro, también me recordaba ciertas cosas que había leído hace mucho tiempo, precisamente en una casa abandonada, ¿no? Y esta parte de la casa abandonada, pues que bueno, que se repiten también en muchas novelas de terror o novelas góticas, que es, y en tu novela específicamente es un personaje súper interesante y un personaje importante de la casa, a la que de alguna manera se aferra tu personaje Lucas. Cuéntame si es que tú fue ya esta parte de elegir a esta casa como un personaje, también fue, digamos que inconsciente o fue consciente de poner este personaje claro, es súper importante aquí en la novela, como ha pasado en otras novelas, justamente de terror, ¿no? Eso fue totalmente consciente, creo que fue la única elección que hice desde un principio, que yo quería contar un poco la historia, o no la historia, sino ciertas sensaciones o cierta experiencia de infancia que yo había tenido en la casa de mis abuelos. Entonces siempre estuvo la idea de que la historia tenía que suceder en una casa, que estuviese derrumbándose de alguna forma, deshaciéndose, descascarándose un poco como la casa de Lucas. Y también es cierto que hay una autora que yo admiro mucho, que escribe, bueno, es un poco de terror. De hecho, uno de sus libros es el que dio paso a esta serie de Netflix que se llama La maldición de Hill House. Ella es una autora que se llama Shirley Jackson, es estadounidense. No fue tan reconocida. Justamente fue uno de los cuentos de ella que había leído y que no me acordaba hace un momento, sí, porque me traía a colación justamente el tema de la casa cuando leía tu novela. Disculpa la interrupción, continúa. No, sí, ella casi siempre habla de casas, ¿no? De casas embrujadas. Casi todos sus cuentos, de hecho sus novelas siempre están situadas en una casa y muchas veces
los personajes o se encierran voluntariamente en esas casas. Se fue el audio, Natalia. Perdón, fue mi gato. Son personajes que no pueden salir de esa casa, si acaso. o que esta casa los aprisiona o los vuelve locos. Y para mí descubrir las novelas de esa autora fue como algo que me cambió mucho el tema de la escritura, porque realmente ella une dos cosas que yo creo que son como muy extrañas, porque hace terror, pero es un terror que apela a cosas muy, muy profundas y muy humanas. No es este terror que te lanza cosas quizás sangrientas para conseguir que tengas miedo y ya está, ¿no? Ella va mucho más allá, y sobre todo, bueno, habla de una especie de feminidad quizá unida a esas casas. Sus personajes son casi siempre mujeres, como en una de sus novelas más reconocidas, que siempre hemos vivido en el castillo, que son dos hermanas que viven en una casa y no salen de ahí. Es una historia preciosa, pero va mucho más allá del terror. Entonces a mí, la verdad, cuando escribía Nuestra piel muerta, no quería hacer una novela de terror. Quizá la atmósfera se fue convirtiendo en algo bastante oscuro. No quería hacer algo de terror porque creo que es un género que precisa un montón de conocimiento de ese género. Necesitas saber muchas herramientas para lograr hacer buen terror. Y yo no me sentía como preparada, pero sí quería tocar de alguna forma esta especie de unión entre la casa y las personas, ¿no? Como la casa, como tú dices, se convierte en un personaje, en algo vivo, en algo incluso monstruoso o en algo bello, dependiendo de lo que esté sucediendo en esa casa. Y eso es muy ligado con la casa de mi abuela, que era lo que yo siempre quise de alguna manera narrar. O sea, qué era esa casa para nosotros, en qué se convirtió esa casa, qué fue, cómo se convirtió. Todo eso siempre fueron como las cosas que a mí me interesaban investigar y que se fueron reflejando un poco bastante en la casa de Lucas. Natalia, justamente las energías se materializan y de eso depende mucho de cómo las visualicemos, si es que son oscuras, si es que son energías de luz. Ahora, lo que tú mencionas de la maldición de Hill House, sí representa algo desde la perspectiva que lo mires, porque en realidad cuando yo la miré no me pareció terror, sino me pareció una situación, como tú la mencionas, bastante compleja en una familia que emotivamente tenía muchas inconsistencias, ¿sí? Y que cada uno asumía o sobrellevaba su vida como podía. Entonces justamente esa era la situación en que unos entraban en depresión, otros lograban salir y no miraban atrás, o cómo hacían todos cuando se unían nuevamente, ¿no? Y cuando el volver a esa casa les representaba todos esos sentimientos y todas esas energías. Es justamente eso, y yo creo que sí, que tal vez tu novela está basada en los temores que nosotros también tenemos, pero que ahí está en donde sabemos cómo asumirlos. Si por ahí los insectos, por ejemplo, yo tengo fobia a las arañas, pero si veo una araña, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Sí? Entonces es esa situación en la que nosotros vamos viendo desde nuestra perspectiva la canalización de nuestras emociones. Precisamente pienso que la genialidad de Natalia en este caso es eso, que no es una novela de terror, ¿no? Es más bien muy sensible, o sea, todo el tiempo te hace pensar, incluso bueno, yo también no soy tan amante de los insectos, entonces por eso estos pequeños, la descripción de estos pequeños personajes, de este pequeño mundo, ¿no? Hasta te provoca un poco de compasión, en alguna manera, bueno, personalmente, ¿no? Con tanto bicho. y pues, pero claro, ya en la historia, en la manera como se desenvuelve, en realidad es súper sensible, o sea, más bien no te causa ya el miedo, ese terror de estar con insectos todo el tiempo y hablar de los insectos y como que ya se crea una historia alrededor de los insectos. Más bien no, es como tú dices también, Susana, ¿no? Es más bien es la parte que te lleva
a pensar sobre tus propios miedos, qué es lo que realmente tenemos miedo, ¿no? Y mucha gente, pues, bueno, coincidimos en que tenemos mucho miedo a la muerte, por ejemplo, entonces de pronto también ayudó para continuar para seguir tu historia, para esta trama, que fue genial, incluir el tema este de los insectos. Hace poco oí algo maravilloso. Debemos morir, si es posible, 5 o 6 veces al día, todos los días, para volvernos a reinventar. Entonces dejemos de tener miedo a la muerte y busquemos en estas formas de expresión el camino, porque en verdad lo que tu novela ha hecho, Natalia, es enorme, es inmensa, ha generado mucha, yo pienso que más bien mucha energía buena, mucha vibración alta, y eso es lo que buscamos siempre, sea el género que fuere. Ahora es momento de saludar a nuestros queridos amigos que se están conectando. Claudia, por favor, ayúdame con los saludos. No puedo visualizar. Bueno, mandamos un saludo enorme a Mireya Fernanda Chabla, Alejandro Vinuesa, Mari Juli Bedoya Rodríguez. Te mandamos un abrazo grande. Lali Román también lo está viendo. Le mandamos un abrazo muy grande a ella. Y Natalie, también yo te quiero hacer una consulta. Tú ya hiciste este libro que es así enigmático y todo. ¿Y has pensado cambiar tal vez de género, escribir algo romántico, algo comedia, algo así? ¿O te vas a ir siempre medio por esa línea? La verdad, bueno, he estado escribiendo una novela también, que hace poco terminé el primer borrador, que, bueno, va bastante quizá por esa línea, pero se sale un poco de las casas y explora más el tema de los pueblos, pero siempre como en el entorno de las montañas, pero ahora ya terminando esa segunda historia, la verdad exploro de todo un poco, ¿no? Me gusta, he estado escribiendo cuentos que quizá, bueno, no sé si son más graciosos o menos de bosque y más urbanos, más de quizá incluso parejas, pero bueno, no me he ido mucho hacia un género específico, no me llama mucho eso, sino más bien como explorar mucho alrededor del lenguaje. Entonces, un poco Nuestra piel muerta y esta novela que se está escribiendo van mucho sobre el lenguaje y el lenguaje humano contra el lenguaje natural de alguna forma, contra la configuración de esa naturaleza, pero ahora ya terminando esos dos textos, sí, no sé, estoy tratando de buscar otras formas de habitar ese lenguaje en otros entornos y también otros retos o otras problemáticas de ese lenguaje y de cómo ese lenguaje busca las emociones, creo. Así es. No se te escucha, Claudia. Sí, justamente, decía, es tan importante esto de saber expresarse realmente y para llegar a la audiencia. A ti te debe haber costado muchísimo tal vez alcanzar a tener el lenguaje correcto para llegar como es en el libro de Nuestra piel muerta, ¿verdad? Entonces me imagino que igual para cada libro tienes que buscar un lenguaje específico o algo así, y eso sí se dificulta mucho, ¿no? Yo, bueno, en Nuestra piel muerta la voz de Lucas era la voz que contaba la historia y su mundo, que es el de los insectos, el de la muerte, de la enfermedad, de la locura, de la madre, de la luz, de lo natural, todo ese mundo te va construyendo un lenguaje. Y si cada historia te pide algo nuevo, ya sea una búsqueda de varios lenguajes, varias voces, o la construcción muchas veces de un lenguaje quizá mucho más
distante, no sé, menos cargado, por ejemplo, que el de Nuestra piel muerta. Creo que cada historia, incluso, no sé, un cuento o una poesía en prosa, cada texto pequeño te pide una construcción, un mundo, un lenguaje, y creo que eso es la parte que más me interesa de la escritura. O sea, lo que más no sé, me motiva a escribir es justamente la búsqueda de esos lenguajes. ¿Alguna vez este libro precisamente? Sí. Disculpa, Claudia. Continúe y luego continúo yo. Sí. Quería saber si alguna vez, por ejemplo, se te ha cruzado por la mente en escribir, por ejemplo, para un público adolescente o para un público infantil. ¿Se te ha cruzado alguna vez o crees que eso definitivamente no es lo tuyo más para gente adulta, ya otra cultura? Me ha dado muchas ganas de escribir quizá cuentos para niños. Creo que es algo totalmente complicado, que tienes que tomarte un tiempo para entrar en esa configuración, porque los niños funcionan de otra forma y muchas veces pareciera que escribir un cuento, al ser más corto y tal, pudiese tomarte menos tiempo, pero realmente es para mí, creo que es un reto enorme que algún día me gustaría tratar de hacer. Me parece algo lindísimo, y he leído cuentos, hasta el día de hoy leo a veces cuentos infantiles que me parecen, no sé, más increíbles que miles de novelas, por la carga que tienen en tan poco, ¿no? Pero creo, como digo, sería un reto y quizá algún día me gustaría probar. Además, sería realmente muy chévere leer algo tuyo para niños. Ojalá algún día. Sí, fue una maravilla. Pero una maravilla. Sí. Bueno, sí, era más que nada un comentario y no tanto una pregunta, ¿no? En el tema del lenguaje que tú manejaste en Nuestra piel muerta, y bueno, tu narración, que es muy fluida, pero también ese tono lírico que le dabas a los párrafos, que lo hacían mucho más sensibles, ¿no? Más esa contraposición del tema que se estaba tratando con el lenguaje casi lírico con el que tú estabas también manejando esa parte, que me parecía muy, muy interesante, y también a la vez lo hacía más, podríamos decir, triste, más sensible, porque claro, estábamos al final de todo hablando de la muerte, ¿no? No solamente la física, pero también de esas relaciones familiares que son parte de una muerte, no física, cuando se separan los papás, cuando los papás te abandonan, que es muy, muy doloroso para un niño, ¿no? Y en este caso, pues Lucas ese fue lo que le tocó sufrir, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante, y más bien me gustaría conocer si es que esa misma, en ese mismo estilo o ya has trabajado en tu nueva novela, que sé que estás trabajando. Bueno, la nueva novela tiene varias voces. Cada voz tiene su estilo, su forma. Realmente creo que en algunos casos se aleja de ese lirismo de Nuestra piel muerta, y cada voz se posa en algo distinto, ya no tanto a través del lirismo quizás, sino de una escritura como que se ha ido adaptando a cada voz, ¿no? La voz de Nuestra piel muerta nació muy así, porque creo que la mirada de Lucas era muy, muy, no lírica, pero sí había un contraste fuerte entre lo que él miraba y cómo él podía mirar. Y en este caso hay varias voces, cada una de ellas posee una mirada y mira cosas distintas, y
hay algunas que quizás se acerquen un poco a la voz de Lucas, pero en general creo que lo que traté un poco para poder escribir una nueva historia fue alejarme lo más posible de esa voz que también era una voz muy fuerte y que se puede quedar como muy pegada. Ese narrador puede quedarse como muy pegado y de repente puedes escribir como todo de esa misma forma. Entonces, más bien me alejé un poco para poder sacar estas nuevas voces. Lo que sí hay es un trabajo muy fuerte del lenguaje en cada una de las voces y un trabajo muy fuerte de lo simbólico y de lo metafórico de cada una de esas miradas. Natalia, tú muy profesional en el momento que escribes, pero también entiendo que todas esas voces, justamente ahora como mencionas, parten de tal vez vivencias, tal vez de escuchar a alguien, tal vez de lo que de las experiencias que la vida nos da, porque a veces el escribir es mucho más sencillo al momento de querer expresarnos y hay muchos quienes no tienen ni siquiera voz para hacerlo, entonces a través de tu escritura, a través de tus novelas, puedes representarlas. Sí, la verdad, creo que eso puede suceder mucho en esta novela. Bueno, no sé, el mundo de esta novela es como bastante inventado. Para algunas de esas voces, más que referentes, lo que he buscado son sensaciones, lugares, colores, como para construirlas, sobre todo al momento de construirlas, pensar un poco en eso. Pero creo que específicamente esta nueva novela sí pertenece mucho como a la ficción total o al, no sé, es como un escenario y un mundo que se fue alimentando a sí mismo y que nació de mucha imaginación, de mucho buscar con ese lenguaje cómo se iba a crear ese mundo. Quizá por eso no podría hablar como de referentes para cada voz. De hecho, trataba mucho de huir de eso, o sea, que sonara como gente que yo conociera, sino que sonara como solo ese personaje podía sonar de alguna forma. Pero sí, en otros momentos, no sé, en cuentos, sí, muchas veces puede estar incluso la voz de mi mamá, en otros textos la voz de mi abuela, que es una voz a la que estoy siempre volviendo, que está en mi mente todo el tiempo y que trato como de entender esa voz y de escribir sobre esa voz. Pero en esta novela en específico ha habido como otro proceso, un proceso que ha ido como mucho, ha tomado mucho más de la imaginación para construirse. Y Natalia, una pregunta sobre esta nueva novela que tú estás escribiendo, no sé si ya la terminaste o continúas escribiendo, pero ¿tienes todavía algunas referencias locales de lugar o de la música? Porque eso también fue algo, si bien es cierto, es una ficción, ¿no? De Nuestra piel muerta, pero me gustó mucho las referencias locales, ¿no? En un momento, por ejemplo, se me ocurre la música, un pasillo que por ahí apareció. ¿Es algo que tú piensas hacerlo o ponerlo en esta nueva novela? ¿Alguna referencia local? Bueno, parte de las referencias es el paisaje. Es un paisaje muy andino, pero muy de aquí, o sea, entre páramo y bosques de pinos, muy de Cuenca y sus alrededores, quizás. Pero más allá de eso, creo que en esta novela, como les decía, se ha ido como configurando un mundo propio, ¿no? Un mundo como cerrado. Lo que sí que ha salido mucho es un tema de lenguaje, como un lenguaje que es mucho más, está mucho más
no influenciado, sino mucho más lleno de frases que nosotros hablamos comúnmente, creo, de palabras, no sé, como guagua quizás, no sé si es está, pero como palabras que naturalmente como usamos todo el tiempo, que en nuestra piel muerta no había tanto eso, había otro manejo del lenguaje, pero en esta novela sí que hay un manejo del oral, creo, más fuerte. Muy bien. Perfecto. Entonces, Natalia, cuéntanos sobre Nuestra piel muerta, el libro. Está agotado en Cuenca y hay, a raíz de que estábamos, pues bueno, nosotros hablando de que tú serías nuestra próxima invitada, pues surgieron nuevas cuestiones sobre cómo conseguir tu libro, y muchas amistades me han dicho, pero es imposible conseguir tu libro. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Cuándo se puede conseguir? Entiendo que va a haber un nuevo stock de libros aquí en Cuenca específicamente. Sí, en Librimundi yo creo que en unas 2 semanas más ya van a tener nuevamente. Y también lo tienen en la Casa Morada en Guayaquil, y también la librería Tolstoy me parece que lo iban a tener también para el próximo mes. Muy bien. Chévere. Entonces igual si pueden hacerlo, pueden enviarlo, ¿no? A la gente que nos ha estado preguntando, entonces claro, pueden pedirlo, sobre todo, ahorita en este momento que no hay, tu libro está agotado en Cuenca. Pero me parece muy emocionante que tu libro esté agotado, en realidad. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, creo que es raro porque, me pone muy feliz que mucha gente haya comprado. La verdad, siempre tengo un agradecimiento enorme con Librimundi, con la Casa Morada y con Tolstoy, y también con Palabra Lab, que trajeron libros, porque la verdad en muchas otras librerías no los han traído, y creo que esa es una de las cosas por las que el libro no ha podido estar mucho aquí, así que son como... siempre mucha gente también me escribe a mí cuando no puede conseguir el libro. Yo tampoco sé muy bien cómo hacer para ver eso, pero creo que me llenó muchísimo de alegría que esas 4 librerías pudieran traer, porque creo que ha pasado eso, que mucha gente lo ha comprado, y yo, nunca, no sé, creo que la cosa más inimaginable cuando uno escribe es que alguien vaya a leer tu libro, entonces es... muy, muy hermoso. Claudia, ¿tú querías decir algo? Sí. Cuéntanos, cuando el New York Times a ti te dijo que tu libro era uno de los mejores en el 2019, cuéntame, ¿cuál fue tu sentir en eso? ¿Qué sentiste tú ya como la persona que eres? No solo como la escritora. La verdad, no, creo que son esas cosas que uno... Yo al menos siempre siento que le están pasando a alguien más, como a otra Natalia. Primero fue no sé, una alegría total, un agradecimiento, porque además los otros libros que estaban en la lista eran libros hermosos, geniales, muchos de esos había leído. Y también, como les digo, a mí me pasa eso, siempre siento que le pasa a alguien más, luego ya me olvido y siento que le pasó a otra Natalia, y supongo que también es porque, no sé, la verdad, mi vida aquí sigue siendo como siempre, y simplemente es la alegría de ese momento, y luego ya. Y cuéntanos, ¿cómo es la vida de siempre? ¿Cómo es la Natalia no escritora, la Natalia persona? ¿Qué hobby hace aparte de escribir? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta comer? ¿Es enamorada? ¿No es enamorada? ¿Qué es? Porque no sabemos mucho de tu vida sabemos personal. Que ama a los gatos. Cuéntanos. Amo a mi gato. Sí, eso ya sabemos. Vivo con mi pareja, que es periodista y profesor. Vivimos
en una casa cerquita del Parque de la Madre. Hacemos bici. Bueno, yo recién me sumo, él casi siempre hace bici, pero ahora trato de unirme y los domingos vamos a la montaña. Ese es como un hobby. Sino también ir a la montaña simplemente, aunque no sea en la bici, también es algo que me encanta. Tengo un jardín pequeñito, paso mucho tiempo en el jardín con el gato. Tengo un montón de plantas en la casa, un montón de Con los bichitos. los bichitos. Y la verdad, más allá de eso, casi, bueno, trabajo en general todos los días, varias horas al día. Cuando casi siempre trabajo fuera de casa en un pequeño taller que alquilo con un amigo como un coworking. Y bueno, ahí trabajo corrigiendo textos y también escribiendo cuando puedo. Y bueno, después de eso, la verdad, cuando no estoy trabajando o escribiendo, estoy leyendo. Y esa sería, no tengo una vida como muy agitada, siempre en general trabajo, leo, estoy en el jardín, estoy con el gato y ya. ¿Y sientes en ese momento de tu vida que has alcanzado esa realización total o falta algo más? La verdad, siento que he alcanzado como un montón de cosas, entre esas tener un jardín que siempre quise, tener un gato, poder de alguna forma, yo trabajo como en clases de escritura, pero online, y de alguna forma vivo un poco de esto, de enseñar escritura y un poco de escribir. Lo único que me hace falta y que siempre es como un sueño es que quiero como ahorrar algo de dinero y comprar un terreno, porque siempre he querido vivir, no en la ciudad, sino fuera de la ciudad, y siempre he querido tener más animales. Árboles. Y muchas plantas, ¿no? Muchas plantas, y siempre he querido tener un burro, más animales. Querida Natalia, está decretado entonces, porque has logrado conseguir prácticamente todo. Pídelo así con esa fe. Que siempre lo has hecho, pues imagínate lo que has alcanzado hasta ahora. Definitivamente ese terreno está totalmente decretado, así es que tal vez para este año. Yo no lo sé, pero en unos años. Agradecemos inmensamente, podríamos hablar tantas horas más, en realidad, no solo el tema de la escritura, sino tu personalidad, tu energía, nos ha emocionado muchísimo esta noche, nos ha llenado bastante, y agradecerte muchísimo por tu tiempo, por estar aquí en este espacio. Pues la gente también que se ha sumado y quienes nos verán posteriormente están a la expectativa de todo lo que estás haciendo, de lo que has hecho, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y felicidades también. Muchas gracias, Natalie. Pues gracias a tu reconocimiento, creo que las mujeres de aquí de Cuenca, a las que les gusta la lectura, la literatura, pues ya se sienten como respaldadas y saben que pueden lograr igual sus sueños, igual que tú. Y esperemos lo próximo sea un galardón como un premio Nobel en literatura, no solamente un reconocimiento de la New York Times. Esperemos que así sea, porque creo que esos sueños grandes son los que hay que tener en la vida. Camino difícil, porque realmente premios literarios Nobel siempre han sido más sesgados a hombres. En eso estamos, en que tenemos que romper esos esquemas, y tú eres, creo, una de esas personas que podría llegar a romper esos esquemas. Estamos muy orgullosos de que tú seas cuencana, aparte de todo, y te auguramos muchos éxitos más, y pues estamos esperando ya la nueva novela. Muchas gracias a las tres, ha sido hermoso conversar con ustedes, y ya saben, cuando quieran, estamos por aquí. Será la próxima invitación ya cuando acabemos la novela o cuando definitivamente ya estemos con el premio Nobel. Qué entusiasmo, qué emoción. Eso también vamos a decretarlo el día de hoy. Muchísimas gracias, Natalia. A todos ustedes, mis queridos amigos que se han sumado a una nueva emisión de este Leer el Lere, porque esa es la idea, que este domingo sea un domingo caliente, sea un domingo
para dormir bien, para llenarnos de esa energía que necesitamos siempre y empezar una nueva semana con todo el optimismo y con todo el cariño que nosotros podemos transmitirles con cada tema. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un beso. Un abrazo. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Natalia.